Hola, buenas tardes. Bueno, primero, felicitaciones al Círculo de Innovación por este tremendo evento y muchas gracias por la invitación. Yo vengo aquí a hablar de innovación desde una perspectiva súper distinta de la de Daniel. La verdad, una perspectiva con mucho menor resolución. Yo miro el problema mucho más de lejos cuando las distintas cosas que tienen que pasar en muchas organizaciones, en muchas empresas, se dan y se genera innovación y eso se nota en la economía en su totalidad. Ahí es donde aparece en mi radar. Y para mí, innovación, soy economista, así que perdón, nosotros somos reduccionistas, nos dicen, ¿cierto? Cuando nos quieren criticar muchas veces con justicia. Yo la reduzco, ¿y por qué me importa al final la innovación? Porque genera productividad. Eso suena súper frío, ¿cierto? Productividad suena como una palabra amenazante. Uno habla de productividad al mundo del trabajo, los sindicatos, y dicen, bueno, me van a explotar, me van a echar, ¿cierto? Esto se trata no es bueno para mí, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Muchas veces nos sentimos que eso nos exige, que es un concepto medio amenazante. Pero yo los quiero tratar de convencer hoy y convertirlos al lado oscuro de la fuerza, para que pensemos en innovación como motor de productividad y que eso es fundamental para la calidad de la experiencia humana en este país y en todos los otros. Entonces, primero, ¿qué es productividad? Hay muchas definiciones. Cuando uno está estudiando economía, te enseñan la fórmula, te dicen que es unas cosas técnicas como un residuo, ¿qué será un residuo? Piensa uno como estudiante. Pero en simple, es la capacidad de transformar recursos que uno tiene, ya sea como persona, como empresa, como país, como el mundo, en resultados, en cosas buenas. ¿Ya? Y para mí entonces, ¿y por qué eso es importante? Porque la productividad genera crecimiento. De nuevo, súper frío. Pero ya lo voy a tratar de convencer de que esto se puede humanizar y tiene consecuencias súper importantes para nuestra vida en el planeta. Entonces me importa la productividad, me importa la innovación porque genera productividad. Si no genera productividad, para mí innovación es algo nuevo, pero no es mejor. Y por lo tanto, a lo mejor da lugar a algo mejor más adelante, tiene otras consecuencias, pero lo inmediato no nos interesa. Entonces, ¿por qué me importa la productividad? Bueno, la experiencia humana, como ya les decía, la calidad de esa experiencia depende de muchas cosas. No es solo consumir, trabajar, ahorrar, invertir, etc. No son solamente las cosas que pensamos en general los economistas. Es también disfrutar el tiempo libre, es disfrutar de un ambiente, un medio ambiente libre de contaminación, etc. ¿no? De todas las cosas que nosotros pensamos cuando nos imaginamos cómo queremos nuestra vida, ¿cierto? Como nos gustaría que fuera, o pensamos con las cosas que nos faltan, son esas cosas, ¿cierto? Entonces, la calidad de vida depende de muchas otras cosas, no solamente del consumo. Lo sabemos, el consumo rinde, en términos de uno se siente mejor hasta que se acostumbra a ese nivel de consumo y después está igual de feliz o infeliz que antes, ¿cierto? Todos hemos experimentado eso, ¿cierto? Y después estáis muerto de susto porque no quieres bajar ese nivel de consumo. Entonces, es como hacerse trampa en el solitario. A uno le da por lo menos esa sensación y está bien corroborado en la literatura como de los psicólogos que estudian esto. Pasado cierto nivel de ingreso, la gente no es más feliz. Importan otras cosas. Entonces, ¿qué otras cosas importan? Miren, tiempo libre. Aquí tenemos un gráfico donde está el promedio de horas trabajadas por persona empleada en distintos países. ¿Ya? Tengo marcado a Chile ahí en rojo. Tengo aquí Noruega por acá. Y en este eje tengo el PIB por trabajador. O sea, el valor de lo que produce en promedio los trabajadores de ese país. Entonces tenemos aquí nos gustaría estar, ¿no? Noruega. El PIB es súper alto, trabajan pocas horas. Están llenos de petróleo, así que están con dados cargados, ¿cierto? Tienen más comodines en su mano. Irlanda es trampa, porque eso no es verdad. Así que no se ilusionen tampoco. Es básicamente paraíso fiscal. Están las matrices de Apple, de todas estas empresas, y entonces las ventas pasan por ahí, pero no es producción de verdad. Es plata que entra y sale al tiro. Pero en el resto de esta nube de puntos hay experiencias como verdaderas. Y Chile está ahí, lo vemos con bastantes horas trabajadas
al año por persona empleada. Solamente nos gana, ahí está Costa Rica, México, Colombia, pero básicamente estamos por ahí. Y en este lado de acá, países a los cuales nos gustaría parecernos, ¿cierto? Tenemos Alemania, Dinamarca, Luxemburgo, también un caso medio raro. Pero fíjense esta relación inversa que hay, ¿cierto? Parece haber algo aquí, de que a menor ingreso per cápita, como que a menor productividad, hay que trabajar más. Ahora, los economistas nos peleamos todo el tiempo, y sobre todo nos peleamos con otras profesiones, de qué significa esto, ¿cierto? Porque algunos dicen, bueno, es cosa de llegar y trabajar menos. Trabajemos menos horas y va a subir la productividad, ¿cierto? Porque es como un cociente, tú le quitas al denominador y sube el ratio, ¿cierto? Ojalá fuera tan fácil, ¿sí? No, la verdad no parece ser así la realidad. La causalidad va hacia la otra dirección. Cuando nos volvemos más productivos, producimos más por hora, nos podemos permitir trabajar menos horas porque queremos, bueno, primero hay que gastarse esa plata y hay que tener tiempo para disfrutarla, ¿cierto? Es ocio. Entonces, esta es una relación súper bien establecida. Uno ve a los países también transitando en esa dirección. O sea, Chile se ha ido moviendo, cuesta creerlo, pero se ha ido moviendo para allá. Estábamos peor. Y todos los países, si uno tuviera el gráfico, uno podría hacer la flechita, se van moviendo para allá a medida que se desarrollan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que te permite, entre otras cosas, la productividad. La productividad te permite más tiempo libre, ¿cierto? El tiempo libre es lo que te permite, lo que te habilita todas las otras cosas que van con tu calidad de vida. Y aquí misma cosa, ¿no? Tenemos aquí los países de la OCDE ordenados. Nos gusta compararnos con la OCDE cuando queremos ser masoquistas, porque siempre todos los gráficos de la OCDE se ven igual. Como que en el lado malo hay como 3 peores, después está Chile y después está el resto de los países lindos. Y aquí está, ¿cierto? Desde Colombia, Perú, México, Costa Rica y Chile en las horas trabajadas al año por trabajador. Estamos nosotros, y fíjense, esta línea de acá es el promedio de la OCDE. Estamos trabajando más horas que el promedio OCDE. Tenemos que encontrar la forma de trabajar menos, pero trabajando mejor. Y eso es ser más productivo. ¿Ya? De otra forma, de nuevo, no nos va a funcionar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué le pasa a un país cuando se vuelve más productivo o cuando la verdad le está costando ser más productivo? Es la historia de Chile, pensemos, de los últimos 90 años. 90 años, desde el año 90 quería decir, perdón. Sí, del año 90. Desde el año 90 hemos visto una trayectoria de crecimiento de la productividad en el inicio, súper rápido. Crecía la productividad. Aquí tengo separado minería de no minería, porque la minería es un sector raro. Están peleando contra, básicamente, la roca se va poniendo menos concentrada en cobre o lo que sea a medida que vamos raspando más la olla, ¿cierto? Se diría coloquialmente. Entonces, es un sector que hay que aislarlo un poco. La verdadera productividad que a nosotros nos interesa mirar es la línea, la curva azul. Esa es la productividad de la economía total chilena. ¿Sí? Vemos que aquí creció súper rápido al principio y fue bajando la velocidad y ahora está, no crece casi nada. Unos años sube, otros años baja, pero en promedio no está pasando mucho. Y eso es algo súper grave y que está en parte, creo yo, y bueno, estoy solo ahí, está parte de los problemas que hemos visto, que tuvimos, bueno, con el estallido social. La gente no ve perspectivas de que las cosas van a mejorar para ellos. Y este es otro gráfico que les quiero mostrar de la economía chilena. Es súper visto desde arriba, ¿ya? Bien macro esto. El primer quinquenio de los 90, ¿cierto? Vuelve la democracia a Chile y tenemos un crecimiento de esos 5 años, era más del 7% en promedio. Era el milagro, nos decían cómo éramos los jaguares. Porque en Asia estaban los tigres, Chile era el jaguar, ¿cierto? Y decía, bueno, uno hacía un Excel, hay Excel, sí, habían hojas de cálculo, otras, ¿cómo se llama? Lotus. Algo así en esa época, uno proyectaba, decía 7% exponencial, chuta, vamos a hacer Noruega en algunas décadas más, estamos listos. Pero no, ¿cierto? El crecimiento fue bajando, cada vez menor. Pero lo que importa acá es que los colores, porque aquí tenemos el crecimiento de la economía chilena descompuesto en estos distintos motores que tiene. Pensemos en un avión que vuela con varios, aquí con 3 motores.
Raro. ¿Hay aviones de 3 motores? ¿Alguien sabe de aviación? Avión de 3 motores. Sí, me dicen que sí, estoy bien. Entonces es un motor que tiene 3 motores. Y aquí, fíjense, estaban los 3 prendidos. El amarillo, el naranjo y el verde. El amarillo es capital, había más inversión, tenemos más capital para maquinaria, importábamos maquinaria, etc. El naranjo teníamos más trabajo, ¿sí? La población estaba creciendo, la población en edad de trabajar aumentaba, y la parte verde, que es la productividad, también. Entonces teníamos estos 3 motores, el avión andaba parejito, con 3 motores funcionando a muy buena capacidad. Pero después, fíjense, la parte verde se empieza a apagar. Entonces este avión empieza a volar con un motor menos. A partir de más o menos 2005, 2006, es difícil establecer la fecha exacta, y no es como que pasó algo ahí, como que cambió y fue el presidente este. Fue algo más paulatino de lo que aparece en un gráfico que está separado en grandes bloques. Pero se nos apagó el motor y no se ha vuelto a prender. Y de hecho aquí nos está restando en estos tiempos de acá. O sea, lo que pesa el motor es más de lo que nos aporta en volar. Nos ha sostenido la parte amarilla, en verdad. Un país que se ha sostenido por inversión. Pero la parte de la productividad no está funcionando. Y eso es súper preocupante, porque cuando los países estos motores tienen todos alguna limitación, ¿cierto? Primero, uno puede entender más o menos rápido que crecer por tener más mano de obra no te lleva necesariamente a una mejor calidad de vida, porque es la misma torta que se reparte, o sea, una torta más grande que se reparte entre más gente, ¿cierto? O sea, en per cápita no necesariamente está ahí mejor. El capital topa con algo que se llama los rendimientos decrecientes, que lata la clase de economía, pero básicamente las primeras maquinarias son súper productivas, uno se dispara la producción por tener pocas máquinas y después uno empieza a agregar más y más y más y más capital y rinde menos, ¿cierto? Entonces se agota el rendimiento, uno no crece indefinidamente por invertir. ¿Sí? Lo que te permite crecer de manera sostenida es la productividad. La productividad es algo que tú puedes sostener. ¿De qué forma? Innovando, encontrando cada vez cosas más, formas mejores de producir, formas más inteligentes, más eficientes de combinar los recursos que tiene una sociedad. Y eso es lo preocupante. Se nos apagó ese motor, entonces estamos a la deriva de otras cosas. Estamos a la suerte de lo que pueda pasar con el precio del cobre o el litio o alguna otra cosa que vaya a aparecer después, ¿cierto? Antes fue el salitre, así como hace chorrocientos años. Pero eso... Estamos felices cuando sube, ¿cierto? Hay plata, compramos camionetas, no sé. Uno veía esos años, ¿cierto? 2002 al 2013, este país tenía plata. Esa era la sensación, ¿cierto? Había muchos recursos. Pero eso se agotó, pues. China dejó de crecer tan rápido y bajó el precio del cobre y hasta ahí llegamos. No hemos crecido mucho más desde entonces. Entonces, ¿qué hay que hacer para retomar esta senda como de Chile creciendo, Chile mejorando su estándar de vida? Bueno, aumentar la productividad, y eso se logra solo con innovación. Entonces, la innovación está para mí en el corazón de lo que necesitamos como país. ¿Ya? No es solo números fríos, no es solamente hablar de este concepto raro de la productividad, es más también consumo, pero también más tiempo libre, más calidad de vida. Y por eso es que es tan necesario. Entonces, Chile, y se nota, y aquí la parte como media pesimista del mensaje, o la más pesimista, es esta. El gobierno, no el gobierno en particular, la dirección de presupuestos le pregunta a un grupo de expertos todos los años cuánto cree que Chile es razonable que crezca en el futuro. ¿Ya? Es lo que se llama el crecimiento tendencial del PIB. Pero básicamente reúnen un grupo de expertos, economistas que saben mucho, que tienen modelos, que hacen estadísticas, y le dicen, bueno, ¿cuánto cree usted que es capaz la economía chilena? Y la respuesta en promedio a esa pregunta la vemos acá. O sea, el 2002, cuando partió este comité del PIB tendencial, se estimaba que Chile podía crecer casi 5% para los próximos años. ¿Ya? Ese era como lo que debiera esperarse para el futuro. Y miren cómo, mientras teníamos precio del cobre alto, estamos felices, ¿cierto? Crecemos porque la economía tiene
tiene liquidez, hay plata dulce, ¿cierto? Se apaga, se cae el precio del cobre y miren el crecimiento tendencial. O sea, esa es la perspectiva, la mirada a futuro que tienen los expertos de esta profesión, que no siempre le chuntamos, de hecho le chuntamos poco. Pero si todos básicamente estamos de acuerdo en que el crecimiento para adelante viene peor, probablemente tenemos más razón que no. Y la razón que está detrás de esto es, de nuevo, la productividad. La productividad de la economía está muy de capa caída. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Ahí se me ocurrió un poco la cita. Este es Hemingway. No sé si les gusta. A mí me encanta este autor. Escribía como en frases así como cortas y como cortantes, pero muy bueno. Y en una novela, él tiene este personaje que es Bill, que le pregunta al otro, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo te arruinaste? Un tipo que se había ido a la bancarrota. ¿Cómo te arruinaste? Y la respuesta fue, mira, de dos formas. Primero, de a poquito, y después de repente. Y eso fue lo que nos pasó como Chile. Nos creíamos que éramos los jaguares, ¿cierto? Íbamos a crecer indefinidamente, proyectábamos, nos gustaba jugar con que, ¿cierto? Íbamos a llegar. ¿En cuánto tiempo llegamos a ser Noruega? ¿Cierto? Y superamos a Noruega, vamos a ser mejores. Y de repente, nos fueron pasando cosas. Pues nos fuimos, la verdad, quedando dormidos en los laureles. No éramos tan jaguares, había que hacer cosas para que el crecimiento que tuvimos en ese periodo como de oro se siguiera manifestando. Y había que hacer cosas a lo mejor un poco incómodas, ¿sí? Había que innovar. Eso era. ¿Por qué? Porque retrasamos un poco. En esta época, cuando crecíamos súper rápido, esta productividad que teníamos acá en verdad no era innovadora. Era que había mucha cosa, había mucho proyecto por hacer en Chile. Muchas grandes faenas mineras todavía que les quedaba un montón por explotar con buenas leyes del mineral. Entonces era invertir ahí y sacar cobre básicamente y el PIB se disparaba. Y así en otros sectores, tuvimos los salmones, industria súper potente, que ¿cierto? tuvo un desarrollo de ahí para adelante, sector forestal, los vinos, y después no tuvimos otra cosa, no tuvimos el salmón 2.0, no vino otra industria, ¿cierto? No innovamos, ¿sí? Nos quedamos en ese primer escalón, pero no dimos el siguiente paso o un salto para innovar. De hecho, uno puede pensar en las razones que están detrás de la productividad, los drivers, como dirían en un mundo más vendedor, ¿cierto? Que hay cuatro clases de elementos que impactan la productividad de un país a nivel macro. Primero, uno puede pensar en las instituciones, ¿cierto? Las instituciones son claves. Hay premios Nobel de Economía que han dado por estudiar exactamente eso. Instituciones no es solamente como un edificio y con una jerarquía, sino que son muchas veces informales. Hay formas de la confianza. Es algo que determina instituciones informales o que trasunta en la cultura de las organizaciones y genera instituciones, ¿sí? Las costumbres son instituciones. Y las instituciones en Chile tuvieron un salto muy importante en esa época. ¿Se acuerdan? O sea, pasamos a tener democracia de partida. O sea, que la gente no le gusta invertir mucho donde hay dictaduras. Entonces eso generó una avalancha de inversión extranjera en Chile, mejores, incluso ánimo, los espíritus animales que hablaba Keynes. Todo eso se desató en esa época. Mucho optimismo, una sensación de que podemos. Entonces eso, check, eso estuvo en el salto que se pegó Chile en los 90. Infraestructura y logística también, ¿cierto? No sé, aquí los más viejos se acordarán cómo era, no sé, por la carretera cuando uno quería ir de Santiago a La Serena, por ejemplo, y había una pista, ¿cierto? Por un lado, y la Cuesta del Melón. Me acuerdo de las vacaciones cuando chico que eran eternas y uno se mareaba y se había un camión. Y de repente Chile tenía autopistas con doble vía hasta Puerto Montt y así, ¿no? Crecía el país. Entonces tuvimos un salto súper importante en infraestructura logística, hicimos puertos grandes para exportar,
Eso también estuvo detrás. Pero las otras dos, la verdad, primero, educación y capital humano, clave para la productividad, ¿cierto? Y eso en Chile tuvimos un avance por el lado de la cobertura de la educación, educamos más gente, una expansión de la matrícula en la educación superior súper grande, y eso es un tremendo logro, pero cuando ya llegamos al tope de como a cuánta gente más vamos a educar, ¿cierto? ¿Cuántos años más queremos tener a la gente ahí aprendiendo cosas en una universidad o en un centro de formación? La calidad, ¿cierto? Y la calidad es algo de la educación que estamos pegados y no hallamos cómo mejorar. De hecho, estamos haciendo cosas para empeorarla incluso. No se puede ir ni seguro a los colegios. Entonces, estamos haciendo cosas ahí complicadas. Y de acá, y a esto quería llegar. La innovación, la verdad, no estuvo presente, lo que ya les contaba antes. Si uno ve, no es lo mismo que innovación, porque innovar no necesariamente implica descubrir cosas nuevas, así como inventos, descubrimientos científicos, sino que a lo mejor encontrar cosas novedosas de hacer formas novedosas de hacer las cosas. Pero un indicador es cuánto gasta un país en I+D, en investigación y desarrollo. Y Chile está malazo en esa, no tengo el gráfico, pero Chile básicamente gasta menos que el 0,4% de su PIB, de su valor agregado en investigación y desarrollo, lo cual es bajísimo, es muy, muy bajo. Países llegan hasta el 6%, 7% de sus recursos, básicamente de su producción, en investigar y generar cosas nuevas. Y eso se nota. ¿Sí? Lo estamos haciendo nosotros y nunca lo hicimos, ¿verdad? No es algo que se deterioró, es un determinante de la productividad que nunca hemos, en verdad, activado. Y aquí me pueden tirar huevos, tomates, todo lo que quieran, porque yo sé que aquí hay gente que innova y es testigo de, ¿cierto? De empresas que innovan, organizaciones que innovan, lo sé. Pero debería ser más. Los casos son pocos, a lo mejor no a la escala que necesitamos. Y por lo tanto, ¿cómo se vería un Chile súper innovador? Bueno, con más de esos casos que todos conocemos. ¿Sí? Tenemos pocos, son buenos ejemplos, pero son pocos. Y eso es lo que así se vería un salto en la innovación que desataría la productividad en nuestra economía. Ya, si no lo he convencido hasta ahora, voy por otro ángulo, a ver si los convenzo de la importancia de la productividad. Este es el ingreso per cápita, como el PIB per cápita, de Gran Bretaña, la unidad administrativa para la cual hay datos más antiguos. Entonces, esto está desde el siglo XIII. No es que había alguien ahí registrando el ingreso per cápita en el siglo XIII, son reconstrucciones que se hacen, ¿cierto?, en retrospectiva, tienen algunas metodologías que hay que utilizar, supuestos, pero no está tan lejos de la realidad de ninguna manera. Este es el ingreso per cápita anual en dólares del año 2011, como moneda del 2011, para Gran Bretaña. Entonces vemos aquí que todo este periodo de acá, medioevo, no pasaba nada, ¿cierto? Estaban básicamente al nivel de subsistencia. Así se vivía en Gran Bretaña por siglos y siglos y siglos y siglos. Y de repente pasó algo acá. Mira. Uy, ¿puedo apuntar? No puedo apuntar. Aquí se desata algo. ¿Qué está detrás de eso? ¿Qué está detrás del aumento brutal del nivel de vida material? Yo sé, por ahora, las otras cosas no están en este gráfico, pero ¿qué es lo que generó eso? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Bueno, un aumento brutal de la productividad, ¿cierto? Revolución industrial, fue una forma, se descubrían constantemente formas más eficientes de utilizar el trabajo, ¿cierto? Y se inventaban maquinarias, se inventaban tecnología, había mucha competencia, era muy pujante la competencia entre los distintos productores, los países empezaron también otros a copiar, ¿cierto? Mandaban gente a copiar a las empresas y se empezó a expandir esto por el mundo, ¿cierto? Llega obviamente a Estados Unidos y el resto de Europa fue un poquito más tarde, pero llega esta ola de innovación. Y miren la diferencia de esta pendiente que tenemos acá, los últimos, no sé, 150 años, comparado con lo que había antes. Eso es pura innovación a tremenda escala. Cambió la sociedad completa
y esto, la verdad, bueno, esto es un montón de gente que pasa del nivel de subsistencia básico, que la mortalidad infantil es alta y que pasan cosas terribles, a estándares de vida que nuestro problema es, chuta, que mi teléfono ahora es un poco más lento. Entonces, hay que cambiarlo. Qué lata. Me dio ansiedad. O sea, es otra cosa, es otra cosa. Tenemos problemas entre comillas, de primer mundo ahora. Aquí tenía el gráfico. Este es el esfuerzo en I+D. Se me dio vuelta. Quería tenerlo aquí. Chile, de nuevo, el típico gráfico de la OCDE, ¿cierto? Todos los países lindos y Chile al final con otros 3, 4, así, México, Turquía, Colombia, siempre. Este es el porcentaje del PIB que se gasta en I+D. Bajito, ¿cierto? Aquí tenemos casi 6%. Tenemos aquí un 5%. Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, etc. ¿Cierto? Innovación de tremenda escala. Entonces, ¿qué esperamos? No, hay que movilizar de nuevo la innovación. Pero el ambiente ahora es más propicio. Hay cosas que hacen que sea un buen momento para subirnos al carro. Los cambios tecnológicos son mucho más rápidos. Se difunde el conocimiento, se difumina, se adopta de manera mucho más rápida. Estas son distintas tecnologías, ¿cierto? Y su curva de penetración, de adopción. Tenemos el automóvil, aquí se inventa, sube, llega a un cierto 50% y después ya se dispara. Pero cada curva que parte más a la derecha es más empinada. Y aquí tenemos el smartphone, tenemos internet, tenemos ese tipo de tecnología. Y la inteligencia artificial es la que se nos viene encima. Ya lo estamos usando, creo, todos, ¿no? Y de hecho, si creemos que no lo estamos usando, estamos equivocados, porque está detrás del correo, está detrás de todas las cosas que hacemos. Está detrás vemos una película y la forma de optimizar los píxeles es inteligencia artificial. Así que no hay cómo hacerle el quite. Esta es otra forma de verlo, ¿cierto? Aquí tenemos distintos eventos de innovaciones, invenciones de cambios tecnológicos. Tenemos la escritura, año 3500 más o menos antes de Cristo, la imprenta, el motor a vapor, la electricidad, y ahí se empiezan a juntar y el PIB se dispara. ¿Sí? Entonces, este es el momento en que Chile tiene que subirse a este carro. La inteligencia artificial, entonces, es la gran promesa de sacarnos a nosotros y al mundo también de esta productividad que no está creciendo tan rápido. O sea, Chile está en problema de productividad, pero en el mundo también. Están todos preguntándose por qué no están creciendo. Entonces, tenemos aquí ocupaciones que pueden ser sujetas de ser afectadas, ya sea potenciadas o reemplazadas por la inteligencia artificial. Tenemos aquí unas muy pocas empresas que sus ocupaciones pueden ser casi completamente reemplazadas o están amenazadas por la inteligencia artificial, otras pocas que no. Esta curva se va a mover hacia arriba. O sea, todas las ocupaciones van a estar más vulnerables y afectadas por la inteligencia artificial. Chile, ¿cómo está posicionado para esto? Mira, en algunas dimensiones bien, en otras mal. Tiene buenos indicadores como de preparación para la inteligencia artificial, para absorber estos cambios. Tiene problemas por el lado educacional. El capital humano para aprovechar estas oportunidades es lo que no estamos todavía formando en las cantidades y con el esfuerzo que necesitamos. Eso es lo que les decía acá. Estos son los índices de preparación para la inteligencia artificial. Aquí tenemos la región, ¿cierto? Latinoamérica, Chile está campeón. Tenemos el mejor indicador de preparación para la inteligencia artificial. Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Dominicana, México, etc. Ahí están para los años 2024, 2023. Estamos ok en ese sentido. Dentro de las áreas en las cuales la inteligencia artificial va a tener efecto, hay heterogeneidad para la mayoría de los países, pero no para Chile. Fíjense, en investigación, que es la línea, la barrita amarilla, en innovación y desarrollo, la naranja, y en adopción tecnológica, Chile está parejito. Está bien, ¿cierto? Alto en promedio, y no están tan dispares como los otros países, donde, ¿cierto? Las barras tienen alturas súper distintas. Entonces Chile está en una buena posición. Tenemos elementos de donde agarrarnos.
Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero finalmente transmitir? Es que, primero, la productividad importa mucho. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Paul Krugman, no sé si lo leen, escribe en el New York Times, es como bien, se ha puesto bien político para sus cosas. En esta época, ¿quién no? Y él tiene una frase célebre, que es, la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. O sea, es lo único que debería obsesionarnos como, por lo menos a los economistas, y a mí me convenció este gallo Krugman. Entonces, Chile tiene que dar ese salto. Tiene que dar ese salto en productividad y la forma de lograrlo es con innovación. Innovar, prepararse, incrementar los esfuerzos en investigación y desarrollo y eso va a ocurrir, bueno, cuando las empresas en verdad estén en una posición de tomar decisiones incómodas, salir de la zona de confort e innovar. Eso es difícil y eso pasa en verdad cuando nos pasa como personas y le pasa a las organizaciones cuando estamos en verdad mirando el abismo. O sea, no cambiamos hasta que la verdad no vemos que estamos a punto de, en el caso de las empresas, quebrar. Y vean ustedes los casos que conocen de empresas que se han pegado a innovaciones potentes, de qué es lo que les asusta. Y eso generalmente es el movilizador de la investigación y desarrollo y la movilización de recursos en ese sentido para empresas y países. Entonces, vamos con eso. Chile se puede pegar este salto. Ya lo hicimos en el pasado, ¿cierto? Aumentamos fuertemente, duplicamos todos los indicadores, bajó la mortalidad infantil, todos tienen refrigeradores. Eso no era así en los 70, no sé, o los 80. Podemos dar un nuevo salto, pero haciendo cosas incómodas, innovando. Muchas gracias. ¿Permíteme? ¿Se escucha? Sí, ahora perfecto. Podemos hacer un par de preguntas, así que vamos aquí a ayudar para... Perfecto. Va, aquí, por acá. ¿Cerca la señora? Aquí. ¿Elijo yo? O sea, ¿elijo yo a dedo quién? No. Bueno. No, lo mismo. No. Mejor no tener esa responsabilidad. Hola, yo más que hacer una... ¿Su nombre? María Jimena Ferrán. María Jimena. Yo más que hacer una pregunta quería acotar algo en relación al charlista anterior a usted que dijo algo muy bonito de que no solamente era vender, sino también prestar un servicio. ¿Por qué le digo yo? Por una experiencia personal. Yo un par de años atrás compré un seguro de salud con una clínica privada y pasé años pagando, regia clienta, nunca tuve un problema hasta que un día quise consultar por ocupar algo y llamo a la chica que siempre nos conectábamos para preguntarle que me orientara cómo hacía para poder usar el servicio. ¿Y sabe qué me contestó? Y me dijo que lata usted un cliente cacho porque yo vendo y se acabó. ¿Qué onda? Dije yo. Entonces ahí me acordé de lo que dijo usted, que es tan importante querer servir, no solamente vender y vender y vender. Eso. No puedo estar más de acuerdo. Las empresas que hacen eso, que se preocupan de la venta y después que venden el sueño y después sirven la pesadilla, como dicen, ¿cierto? La verdad, pueden hacer una ganancia en el corto plazo, pero en el largo plazo desaparecen. Siempre que haya, algo de competencia, se puede entrar, se puede desafiar con una mejor propuesta. Esa empresa va por mal camino. O cambió o no existe. Una de las dos. Apostaría por lo menos a eso. Y eso es súper, súper importante y está en el corazón también de por qué innovamos. Innovamos en la dirección de hacer algo que es valioso, que alguien valora y que podemos sostenerlo además en el tiempo, no hacer una ganancia rápida. Pues ya tenemos una pregunta. Por ahí. No, está bien. Hola, buenas. Gracias por la charla. ¿Cómo los países, o no sé si está la suficiente evidencia que el salto la dio la innovación? Por ejemplo, en Gran Bretaña sé que diste un ejemplo, pero también en los otros países pasó lo mismo. ¿Y cuál fue como la innovación que hizo el cambio? ¿Fue la productividad? Sí, el caso de Inglaterra es como la singularidad, porque ahí fue como la chispa que encendió todo, ¿cierto? Y eso después se propagó a otros países. Si no pasaba ahí, yo no sé, los historiadores discuten de qué habría pasado si es que no. Si es que no hubieran estado las condiciones políticas para que se desarrollara esa
ese aumento de la productividad. En los otros países, lo que sí es claro es que han enfrentado la necesidad extrema de innovar, de hacer las cosas distintas. Si seguimos así, hay un grave problema existencial casi. Entonces, ¿qué estuvo, por ejemplo, detrás de Estados Unidos innovando como loco, ¿cierto?, en la Guerra Fría? Bueno, que estaba el miedo de verdad que los podían superar los rusos, los soviéticos, ¿cierto? Y entonces por los dos lados estaban como locos invirtiendo, inventando, con un fin militar y geopolítico, pero eso chorrea a otros sectores. Internet se inventó por eso, era un proyecto militar. Claro. Y así yo creo que uno lo ve las experiencias de los otros países. Son simplemente países que si no innovan, mueren. Claro, que yo pensaba, decía, quizás Chile es un país muy joven y necesita la cantidad de años que han vivido esos países, pero quizás no, esa no es la respuesta. Yo creo que no va por ahí. Hay países bien jóvenes en la lista de los que, mucho más jóvenes que Chile, que innovan harto. Yo creo que no va por el lado de la juventud, va por el lado de los desafíos que enfrenta el país y que los ve de manera súper urgente. Los ve concretos, dice, chuta, si no hacemos esto, la verdad, vamos a enfrentar consecuencias graves muy pronto. No se puede chutear el problema, hay que hacerse cargo. Cuando los países se enfrentan y las empresas se enfrentan a eso, es cuando se pegan el remesón. Como Singapur y esos países, ¿cierto? Claro, Singapur, cada experiencia es un poco distinta. En general, tener conflictos militares es un incentivo súper grande para innovar. Veamos, no sé, Rusia y Ucrania ahora están innovando un montón en los drones, le meten inteligencia artificial, uno inventa una cosa, el otro inventa la contramedida. Eso es lamentable que sea en ese contexto, por supuesto, a nadie le gusta, pero chorrea. Va a haber cuántas empresas cuántas startups vas a ver tú se van a crear en Ucrania cuando se solucione esto. ¿Cuánta gente se metió en el tema de innovar para propósitos militares? Pero cuando se acabe esa necesidad quedan las capacidades. La gente que va a la guerra queda traumatizada, pero también madura un montón. Como que los quita rápidamente de la comodidad. ¿Perdón? Los quita rápidamente de la comodidad. Te quita la comodidad y te genera la capacidad también. Te das cuenta que puedes, genera como el músculo, entre comillas, de la innovación. Entonces, eso. Gracias. Empieza a andar Una la última pregunta que tenemos por allá. Quería preguntar, ¿a qué te referías? Mi nombre es Manuel. En el gráfico, cuando dijiste Chile está mejor preparado para inteligencia artificial, ¿te referías a la infraestructura, a los ingenieros en inteligencia artificial? ¿A qué te refieres con eso? Sí, la verdad, bueno, ese no lo inventé yo, es un indicador que se mide en todos los países. Se midió en Chile, bueno, 2024 la última vez. Lo que miden ahí es, por ejemplo, temas como condiciones habilitantes, conectividad. Tenemos súper buena conectividad. Tenemos conectividad, y no lo reconocemos, pero tenemos conectividad barata. O sea, pregunten en otros países cuánto cuestan los planes de celular. Yo pago como 11 lucas y tengo todo lo que quiero. Eso es increíble. O sea, en otros países uno paga 10 veces. Tiene buena conectividad en buena parte del territorio nacional. Obviamente hay disparidades, por supuesto, pero tenemos infraestructura súper sólida, un mercado dinámico ahí. Tenemos también mejores indicadores educacionales que muchos países de la región. ¿Sí? Tenemos lugares súper potentes de formación de ingenieros, facultades de ingeniería súper reconocidas en el mundo, que están generando muy buena capacidad, pero poca. Entonces hay que expandir eso. Yo Bochef le aumentaría la matrícula, o sea, la multiplicaría por 3. O sea, eso de partida. Tenemos que crear mucho más capital humano en ese sector, incentivarlo también mucho más fuerte. No que esa decisión quede al arbitrio de cabros y cabras de 18 años que no cachan mucho y que terminan estudiando cosas que en general puede que el país no necesite y que pero ese es otro cuento. Perfecto. Bueno, ahí serían las preguntas de este bloque. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación.